Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. No. ¿Cómo lees que Lagarde haya admitido que el fondo subestimó la gravedad de la situación argentina? ¿Se está curando en salud? No. A ver, como se trata de interpretar, yo creo que como los resultados son de horribles a muy horribles, digamos, y estamos en vísperas de elecciones, y la fracción Fondo Monetario Internacional de Cambiemos está actuando intensamente. Decir que los problemas eran más graves de lo que se pensó es una manera de decir que vamos bien, que es lo que termina diciendo, porque termina hablando, cosa que no tiene mucho sustento, porque dice, subestimamos un poco cuando empezamos a tratar de armar con las autoridades argentinas un programa para abordar lo que había sido crítico con la economía, en alusión a la posición fiscal y cuenta corriente. Entonces, si te metes en eso y lo mirás, primero macanea, pero de lo lindo, porque dice que la situación fiscal la han resuelto y no han resuelto nada, porque como hemos explicado infinidad de veces, lo que bajan de déficit primario y lo que ajustan, lo aumentan de pago de deuda. Así que por allí no hay demasiado, ¿no? Vos fijate, sigue diciendo en otro papel que apareció por allí, sigue diciendo, se incurrió en optimismo en las revisiones de crecimiento, en subestimación de los efectos negativos del recorte del gasto y en sobreestimación de las consecuencias de las reformas estructurales. Pero también dijo, y acá viene a mi juicio lo que cierra a entender por qué lo dijo, estar razonable y esperanzadamente positiva. Razonable y esperanzadamente positiva. Es decir, estamos mal pero vamos bien, dicho en francés debe ser en este caso, pero no es más que eso. No, creo que fue en inglés. Bueno, en inglés, está bien, no importa. Pero para el caso... Razonable y esperanzadamente positiva, es decir, bueno, fuimos optimistas, subestimamos los problemas, no tuvimos en cuenta las consecuencias de las reformas estructurales, pero estamos bien, somos optimistas, y entonces creemos que si persistimos en este rumbo, las cosas van a mejorar. En realidad, no hay por dónde creerle, porque cuando vos lees por allá, ¿te acordás? Cuando hablaban de la deuda, y usaban esa frase de que era insustentable, es decir, Argentina tiene un problema de deuda, pero a pesar de su baja probabilidad, el término era sostenible con una baja probabilidad. ¿Vos viste alguna vez una manera de escribir así? La deuda argentina es sostenible con una baja probabilidad. Entonces, hacen un jueguito con nosotros desde ese punto de vista. Cuando uno piensa en estas declaraciones de Lagarde, ¿no piensa acaso, por eso te decía, si acaso no se curó en salud, de que respecto de cómo le vaya en la Argentina, depende también su propia suerte, la del board del FMI? Puede ser, pero ¿vos viste la foto hoy en Japón? La foto es Duhovne, Lagarde, el presidente del Banco Central y Lipton, el representante de Estados Unidos en el fondo. Es decir, yo creo que Lagarde está haciendo lo que el gobierno de Estados Unidos, a través de su representación allí, le dice que haga. Y esto fue evidente. Acordate el llamado de Trump a Macri, salió en todos lados que el fondo no quería permitirle, los burócratas del fondo, el staff, como dicen ellos, que tiene cierto apego a alguna normatividad, decía, no le podemos dar plata para financiar fuga, eso está prohibido, no está, los estatutos nuestros dicen expresamente que no. Entonces vino este señor y dijo, no, el jefe dice que hay que ayudar. Pero es la primera vez que está en manifiesto, o sin... Por lo menos en la Argentina, yo que sé, habría que ver, yo no soy especialista en el tema. También es cierto que este es uno de los créditos más grandes que ha dado
el fondo, y lo tendríamos que poner en el marco de la geopolítica regional. Yo creo que ellos se asustaron un poco con esta integración regional cuando convergieron aquí gobiernos de corte nacional y popular en la mayoría de los países de la región, que pasaron a tener denominadores comunes, posiciones comunes, que iban a los grandes foros internacionales. Es decir, hubo algunas reuniones de la OEA que parecían sacadas de vaya a saber dónde, ¿no? Ni del túnel del tiempo, porque la OEA fue siempre lo mismo, pero donde se criticaba la política exterior de los Estados Unidos, porque los miembros de la OEA eran inmensamente mayoritarios y entonces había una crítica permanente a las políticas de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la importancia? La relación sería directamente proporcional entre la importancia geopolítica que le concede los Estados Unidos a la Argentina como para haber presionado al fondo de esta manera. A la Argentina... Viste que hay discusión acerca de cuál es la verdadera relevancia geoestratégica. Es la Argentina como parte de la región, es la Argentina como socio de Brasil, es la Argentina como reservorio del patio trasero, que lo tenían un poco desordenado, descuidado y en conflicto. Es decir, se le había convertido en el conventillo de la Paloma, un poco el patio trasero desde el punto de vista del barullo que se le armó. Y entonces están recomponiendo. Vos fíjate que Bolsonaro, que compite con el presidente argentino a ver quién tiene un grado de alineamiento más notorio con Estados Unidos, viene y habla como si fuera un político local y dice, bueno, espero que el pueblo argentino vote de tal manera, que vote con la razón y no con el sentimiento. En realidad, yo creo que si la analiza algún psicólogo el tema, Bolsonaro estaba reconociendo ahí que en el sentimiento de la mayoría de los argentinos hay un rechazo a las políticas que representa Macri, que son las mismas que las que representa él, porque cuando habla de la razón y no del sentimiento, está diciendo, más allá que le esté yendo como la mona, más allá que ustedes estén enojados, más allá que no le alcance para comer, más allá que coman menos carne, que coman menos leche, que todo esto, menos, a pesar de que tuvieron que cerrar el boliche que tenían, a pesar de que los chicos van al cole y no comen, todas las cosas que pasan, no voten con esa bronca que tienen por todo lo que está pasando, voten con la razón. La razón es, estamos mal, pero vamos bien. En el futuro esto se va a arreglar. Ha firmado Lagarde la semana pasada. Así es. Por eso te digo que son interpretaciones libres del mismo discurso, dicho por cada uno. Lagarde es más refinada y culta, Bolsonaro es más bien brutazo, y entonces lo puede decir de otra manera. Pero el fondo, el libretista, no tiene diferencia. Algo más de Bolsonaro, pero en torno de su visita, que como no dejaba absolutamente nada en términos concretos, generó hablar de los pesos reales, de una suerte pero antes, algunas cosas más que dijo, ¿no? Voy a rezar por las elecciones de octubre, por ejemplo. Y la interpretación, que creo que nos exime de comentarios, que hace el canciller argentino, Faurier. Faurier dice, y voy y salto ahí a tu inquietud, ¿no? Lo importante que hizo el presidente Bolsonaro fue marcar la convergencia de nuestra mirada hacia el futuro. Queremos libertad y queremos que los factores económicos estén más flexibles y competitivos. Esta mirada conjunta es la que van a proyectar Argentina y Brasil para recuperar el nivel de importancia como naciones en América del Sur. Ahí la tenés clarita, explicada. Te preguntaba por lo que se reveló como una cortina de humo a los 2 minutos, porque después el propio Guedes, el ministro de Economía de Brasil, dijo, no hay nada de unificación monetaria. No, Guedes tuvo que corregir, porque dicen que lo llamó el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, y le dijo ¿de qué habla? Que hay desierto, ¿qué es esto? Y Guedes le dijo, no, eso es para el futuro. Pero es lo mismo que para la girada. Y al ratito, Campos Neto sacó un comunicado, el presidente del Banco Central de Brasil sacó un comunicado, te lo leo.
el Banco Central de Brasil no tiene proyectos o estudios en marcha para una unión monetaria con la Argentina. Hay solo, como es natural entre socios, diálogos sobre la estabilidad macroeconómica, así como debates acerca de reducir riesgos y vulnerabilidades, al tiempo que se promueve el fortalecimiento institucional. Es una vergüenza. Es una vergüenza, porque ¿para qué largas una cortina de humo de esa naturaleza si se te va a revelar como tal? Porque no pensaban que le iba a salir el otro a decir eso, y entonces te instalan. Pero también vinieron a instalar que estamos prontos a firmar con la Unión Europea. Hoy, en los diarios, sale Bruselas, como dicen ellos, que es la sede de la Comunidad Europea, diciendo no hay nada de eso, está todo verde. Es decir, todo eso está hecho porque hay elecciones dentro de poquito tiempo y hay que dar señales de que vamos bien. Es decir, la gente la está pasando mal. Decididamente ya nadie puede negar que la gente lo está pasando mal. Esto que comentábamos la semana pasada de Dietrich con ese personaje supuesto... El Diego, diciéndole, estamos peor, la luz más cara, no tengo trabajo, me mataron las importaciones, pero todo era una ficción. Es difícil de sostener. Entonces creo que le están tratando de agregar entusiasmadores, diciéndole, pero mira, con esto, sociedad con Brasil, moneda única, firmamos con la Unión Europea, tenemos a Estados Unidos respaldándonos, aguanta un poco más, que si Macri es reelecto, ahí sí vas a ver lo bien que vamos a estar. Ese es el juego. Por fuera de esa necesidad coyuntural, de todas maneras me parece que hay una análisis estructural, porque la Unidad del Sur, proyecto de Banco Común, del Banco del Sur, cuando uno pensaba en Lula y Kirchner, pensaba en esto como una viabilidad, o casi te diría que hasta una necesidad de largo plazo, que hoy no se le ocurriría a nadie. Pero está bien, me parece, que te detengas en por qué lo que antes podía llegar a ser, aunque fuere una utopía de largo alcance, hoy es una chantada de corto. Claro, bien. Tal vez en la pregunta misma está la respuesta, pero intentemos profundizarla. Yo digo siempre cuando hay cosas como esta, como preguntas como esta, que con la energía nuclear se cura y se mata. Con un martillo se forja una pieza y se le rompe la cabeza a una persona. Es decir, que los instrumentos están íntimamente ligados a quién los usa y para qué los usa. El Banco del Sur era un proyecto emancipador, era un proyecto autonomizante, era el proyecto de crear instrumentos propios que te permitan salir de la globalización financiera manejada por Estados Unidos y por los países centrales. Era avanzar en la búsqueda de integración, porque el Banco del Sur no planteaba la moneda única. El Banco del Sur lo que planteaba es un banco que financiara los proyectos supranacionales de infraestructura que hacían al interés del desarrollo de la región. Es decir, si vamos a hacer un tendido ferroviario que une varios países de Sudamérica, era el Banco del Sur el instrumento llamado a dar esa financiación. Si vamos a poner una planta de producción de alimentos en tal lado que va a abastecer a la región, lo financiamos entre todos porque hace al concepto de integración. Entonces, y está muy bien. Ahora, si esa integración la maneja el que te quiere tener dominado, el que te quiere tener subyugado, el que quiere que la brecha entre ellos y nosotros se amplíe, etcétera, se vuelve en contra. Entonces, por eso empecé con el ejemplo de la energía nuclear o el martillo. Es decir, además esto no están planteando un Banco del Sur, porque ellos no hablan de integrar. Si están planteando la independencia del Banco Central, quieren reformar la Carta Orgánica del Banco Central, en la Argentina, entre los famosos 10 puntos de Macri, el número 2 es la independencia del Banco Central. Y yo, cuando me pregunta algún colega tuyo, ¿qué quiere decir eso? Le digo, ¿te pusiste a pensar? Porque cuando uno dice independencia, está diciendo que te tenés que liberar de alguien. Entonces, ¿frente a quién es la independencia? Del Estado. Es decir, quieren un Banco Central independiente del Estado argentino. ¿Por qué? Porque el Estado argentino es electo por la voluntad popular y puede tener que llevar adelante políticas. Por ejemplo, hay un cambio ahora de gobierno en octubre y vienen políticas de otros signos. Si ellos hubieran logrado
consolidar un Banco Central independiente, el Banco Central le dice, no, yo esto no estoy de acuerdo. Ahora, independientes del Banco Central, independiente del Estado, para que no haya ningún eufemismo, quiere decir dependiente del Fondo Monetario Internacional, Hacemos lo que dice el Fondo Monetario y nos desentendemos de los planes internos que tiene la Argentina. Es decir, pasamos a ser un brazo de la política financiera global aplicada a este país y un impedimento para que un gobierno que quiera transitar por un camino inverso al actual de construcción de políticas públicas de distribución de ingresos y la riqueza, generación de trabajo, pyme, economía regional, etcétera, no tenga instrumentos financieros para poder hacerlo. Tengo, para hacer algo que en periodismo no se debe, que es concentrar dos preguntas en una, pero para dejarlo planteado temáticamente. Acerca del plan 0 kilómetro o el plan auto, estímulo a la compra de 0 kilómetros a través de subsidios entre las empresas y el Estado. Primero, si sirve para algo, si tiene realmente algún peso respecto de reactivación de algún tipo. Pero segundo, que quizá debiera hacerlo primero, lo primero que suena, en torno de subsidian la venta de 0 kilómetros, es, en la semana en que además se conocieron los terribles índices de pobreza a través del relevamiento de la UCA, en vez de subsidiar el pan o la leche o producto de primera necesidad, subsidian autos. Y claro, pero es de modelo. Porque a mí, por ejemplo, por ahí viene alguien y me dice, che, la obra del Paseo del Bajo, ¿no es buena? Sí, es bárbara. El tema es, ¿era la prioridad presupuestaria de la ciudad esa obra cuando ha aumentado la cantidad de gente en situación de calle? 200.000 indigentes. Claro. ¿Me dejas recordar la cifra? Claro. Porque hasta el 2015 estábamos hablando de alrededor de 90 a 100.000 indigentes en la ciudad de Buenos Aires, con asistencia, bien que... Y hoy estás hablando de 200.000 indigentes en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, basta recorrer esta ciudad para ver las decenas de familias en la calle. Por eso te digo, entonces, porque si no, si vos lo aislás, sí, está bárbaro. Está bárbaro. El otro día yo lo escuchaba a Recalde en el lanzamiento de su libro Cómo gobernar la ciudad. Mariano. Y Mariano daba un dato. Hacía una comparación entre la población de La Matanza y la población de la ciudad de Buenos Aires, que se parecen mucho. Y el presupuesto asignado a cada habitante. ¿no? Bueno, a ver, lo digo, no tengo el dato exacto, ¿no? Así que, pero creo que dijo que La Matanza viven 2.200.000 o 2.300.000 personas y en la ciudad de Buenos Aires 2.700.000. Pero el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es 32 veces el de La Matanza. Es decir, la ciudad de Buenos Aires La Matanza tiene 10.000 millones y la ciudad tiene 320.000. Entonces la capacidad de hacer cosas que tenés es 32 veces más grande, digamos, para que se entienda de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablas de eso, vos tendrías que decir, bueno, en una ciudad como la de Buenos Aires, con el nivel de ingreso que existe per cápita, donde están las empresas más grandes, las que pagan los más impuestos, todo, la ciudad más rica del país. La ciudad más rica del país, es una ciudad que no tendría que tener gente en situación de calle, que no debería tener gente excluida o que pase hambre, cuando estamos hablando de hambre. Entonces, cuando uno mira estos datos de 50 y pico por ciento, 51,7 de pobreza, si bien eso no es de la ciudad, pero digo, es de los chicos, es realmente muy, muy preocupante, ¿no? Porque, ¿qué espera? Esos chicos no comen, esos chicos no van al cole, después los vamos a meter presos, digamos, porque vamos a decir que son un peligro para la seguridad, etcétera, etcétera. Es gravísimo lo que está pasando. Y en el caso particular, aclarado el punto, y en el caso particular de lo que lanzaron como medida aislada de esto que acabas de suscitar. Puede tener algún efecto. Pero, a ver, como la hora 12 retornado. Todo tiene algún efecto. Pero mira la pata de la sota, como dicen los muchachos.
no discrimina entre automóviles fabricados en el país y importados. Mirá con qué poquito, por ejemplo, podía haber tenido un mayor impacto reactivador. En el mismo día que General Motors cierra por 30 días la planta en Santa Fe y suspende a 1.500 trabajadores, pero que además implica que otros 2.500 que son trabajan en autopartista y demás, le va a pasar lo mismo, sale este plan. Este plan es que la General Motors va a vender autos que va a traer de Brasil o de otro lado, pero en la Argentina los trabajadores argentinos no van a tener ningún beneficio. Entonces, el Estado pone 1.000 millones de pesos para durante un mes incentivar la venta de autos en beneficio de las terminales, sin que siquiera tengan el cuidado de que se privilegie. Tendría que ser al revés. Financiación, subsidio para el que compra auto fabricado en la Argentina. Entonces estoy generando trabajo, estoy cuidando laburo, estoy abriendo perspectiva de mano de obra. Eso es el sentido de las medidas. Entonces la misma medida, que vuelvo a repetir, es nada más que un retoquecito, todo destinado a la clase media, la hora 12 hasta fin de año. La cifra que leí respecto del efecto concreto es... 1.000 millones de pesos, nada. Es un 7,7% menos en el precio de venta al público. Tenés razón, pero igual te voy a decir otra cosa. Esos 1.000 millones, como tienen que cumplir con el fondo, se los van a ajustar a otro, porque es gasto público, así que y gasto primario. Lo pones de acá de donde lo sacaste. Claro, falta ver, salvo que dentro de los gastos de campaña que el fondo tiene asumido, el permiso de que puedan tener un déficit fiscal que no sea cero, como le han planteado, forme parte de las concesiones. O sea que los subsidios para los autos serían parte de la campaña que el fondo aprobaría porque está contemplado. Por ejemplo, porque imagínate que ahora el fondo diga, como dijimos, las cosas fueron peores de lo que imaginábamos y qué sé yo cuánto, entonces el déficit fiscal cero este año es demasiado, así que nos vamos a conformar con -1 o -0,5 y demás, y le damos un alivio a estos muchachos para que puedan repartir un poquito de plata, a ver si ganan las elecciones a pesar de todo. Pasó Heller.